Juan Pablo Marrón preparó un informe con la producción. Lo hemos preparado durante una importante cantidad de tiempo, junto con Hernán Sisto, Franco Calió, en relación a lo que tiene que ver con un nuevo flagelo tal vez que se acerca. En algún momento fue una novedad la violencia en el fútbol. No creo que todavía estemos a la altura de citar esto como una comparación, pero nos llamó la atención el dato y lo que fuimos siguiendo. Hay un futbolista profesional detenido por año en la República Argentina, o inmiscuido en una causa de penalidad. Un futbolista profesional. Un futbolista profesional, ya sea de la primera división o jugando en algún momento en el extranjero y después volviendo a la Argentina, pero nacido en Argentina. No estamos hablando acá de que es siempre por un mismo caso, no. Son casos diferentes, no tiene que ver uno con el otro. Totalmente. Hay algunos que son más graves que otros, pero lo que sí es coincidente es que por año por lo menos hay un detenido. Un detenido, una figura que se inaugura en esto que ha pasado en los últimos años prácticamente de manera consecutiva, desde 2011 en adelante, Brian Rizzo Patrón, futbolista del Racing Club de Avellaneda, y que después tuvo, bueno, repeticiones en este caso y después variantes. Lo que queremos aclarar es que este informe es una descripción. No estamos metiendo todos los casos en la misma bolsa, como bien decís vos. No son todos los casos iguales. Es un informe muy delicado. Hay causas muy graves. No estamos haciendo las veces de Poder Judicial porque no nos metemos en si son culpables o inocentes. Totalmente. Hay algunos que están en proceso, con lo cual la justicia puede presuponer que hay culpabilidad o que hay sospecha y demás, pero no por ello de hacerlos culpables de nada, nosotros tampoco, pero lo cierto es que hay por lo menos un detenido por ahí. Es una problemática que no la podemos negar, que pasa en el fútbol argentino y que, bueno, de vez en cuando uno puede tirar el freno de mano y detenerse a mirar y reflexionar, ¿no? Estos son los 7 casos más emblemáticos del último tiempo. Son futbolistas que en su mayoría han debutado en la primera división del fútbol argentino y actualizamos las causas, cómo están hoy. ¿Cuántas en breve tendrán su juicio oral? ¿Cuántas afrontan prisión preventiva esperando la fecha de ese juicio oral? ¿Cuántas ya tienen condena y sentencia firme? Y algunas ya gozan de libertad. Así que si te parece, Gastón, lo vemos de esta manera. ¿Por qué hay cada vez más futbolistas profesionales involucrados en causas penales? ¿Cómo llegamos a tantos jugadores detenidos? ¿Es el nuevo desafío que se suma al fútbol? Psicólogos sociales, coaching, licenciados en psicología, son los títulos profesionales que se han sumado en los últimos tiempos a los planteles profesionales como espacio de contención. ¿En qué condiciones llegan los jugadores a primera división? Entre las estampidas que muchas veces provocan las divisiones menores, los entrenadores de juveniles desbordados ocupando tantos roles, diversas historias de vida que se destacan entre postergaciones, carencias y falencias de formación, y un país que creció en marginalidad e involución cultural. La resultante expone una creciente población de futuros futbolistas en riesgo. Desde agosto de 2011 en adelante, son 10 los casos de futbolistas relacionados con la justicia, las acusaciones y las denuncias penales. Asesinatos, homicidios culposos, violaciones, abusos y robos seguidos de muerte son las causas que en su mayoría esperan sentencias firmes, juicios orales y ya están tras las rejas. Nahuel Alejandro Zárate, 25 años, lateral izquierdo surgido en Boca Juniors, con pasos posteriores por Godoy Cruz, Unión de Santa Fe y Atlético Tucumán. Casi 100 partidos disputados como profesional. En marzo de este año afrontará un juicio oral. La causa caratulada de homicidio culposo proviene del día 9 de septiembre de 2018, fecha en la que fue arrestado por embestir de atrás a un taxi a una velocidad de 200 km por hora en la autopista General Paz, a la altura del cruce con Madariaga. Los dos ocupantes del taxi, Néstor Mormandi y Norberto Brienza, murieron en el acto. Según fuentes policiales, Zárate se negó a 2 controles de alcoholemia y drogas. Cumplió 16 días en prisión preventiva, caución económica, prohibición para salir del país, domicilio fijo y arraigo familiar fueron los ítems que Zárate debió cumplir para lograr la excarcelación a la espera del juicio. Nahuel Oviedo Bentancur, 28 años, delantero, surgido en Huracán, con pasos posteriores por Sportivo Italiano, San Antonio Unido y La Serena de Chile, además de San Telmo. 74 partidos como profesional, hoy está detenido. Después de recibir una condena de 3 años en suspenso
por el robo de joyas en una casa de Villa Devoto y otra por estar acusado de la sustracción del chaleco y el arma a una oficial de la Policía Metropolitana, ahora Oviedo está detenido por ser el presunto asesino de Facundo Espíndola, otro futbolista, de una puñalada en el tórax. El hecho ocurrió a la salida de una cervecería de Hurlingham, ubicada en Arturo Jauretche al 1000. Según testigos, Oviedo apuñaló a la víctima y huyó en un Peugeot 308 blanco junto a un amigo. Luciano Javier Cabral, nacido hace 23 años en General Alvear, provincia de Mendoza. Surgido en la Comisión de Actividades Infantiles, llegó a Argentinos Juniors donde mostró su mejor versión, despertando el interés de los clubes denominados grandes. Su último club fue Atlético Paranaense. También fue nacionalizado y convocado a la selección juvenil chilena. Está detenido con condena firme. La justicia de Mendoza lo declaró culpable del asesinato de Joan Villegas, ocurrido en General Alvear durante las primeras horas del año 2017. El rótulo de coautor de homicidio simple lo llevó junto a su padre, quien recibió una condena de 16 años. Villegas falleció por fractura de cráneo y por los golpes recibidos. Cabral, con sentencia firme y en la cárcel de San Rafael, deberá afrontar 9 años y medio de cárcel. Por más que se haya declarado inocente, hay un testigo que manifestó verlo y además aparecieron manchas de sangre en sus zapatillas. Cuando soñás nada más o cuando dormís es la única manera de salir de acá adentro. Mientras tanto estás despierto, es imposible poder salir de este lugar y no pensar que estás acá adentro. Las rejas te hacen volver al presente, digamos. Perdés muchas cosas más importantes, creo, que en el fútbol, que es el vivir el día a día con mi hija, disfrutar mi hija, ¿no? Estamos hablando de una criatura de 5 años que fue asesinada. La autopsia diría que fue violada. ¿Quiénes estarían implicados? La pareja de la mamá de Santino, jugador de fútbol. Estamos hablando del Chino Aguirre. Gonzalo Aguirre, 22 años, defensor de Defensores de Belgrano, detenido por abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente y homicidio. Aguirre está acusado de violar y matar a su hijastro Santino de 5 años. Está procesado en la Alcaldía Departamental de San Martín. Antes del hecho, estuvo 6 meses ausente a los entrenamientos del primer equipo. Jonathan Fabro, 37 años, volante, nacido en Santiago del Estero. Tras su paso por Argentinos Juniors, recaló en Mallorca para luego jugar en Boca, Once Caldas, Dorados, Mineiro, Católica, Guaraní, Cerro. Se nacionalizó paraguayo por sus excelentes rendimientos en la Liga Guaraní y fue contratado por River Plate. Tras su paso por el fútbol mexicano, fue detenido con prisión preventiva y sin fecha de juicio por el supuesto abuso de una ahijada. Según la grave denuncia, la víctima de 11 años de edad sufrió serios ataques sexuales. Alexis Joel Zárate Maldonado, defensor, volante, 24 años, formado en Independiente, exjugador de Temperley y del FK Liepaja de Letonia. Está condenado a 6 años y medio por violación, aunque la justicia decidió 3 veces que no vaya preso. Desde el 25 de abril de 2018 se encuentra en la Argentina vendiendo yerba y ropa como trabajo alternativo. Zárate tiene prohibido ausentarse de su domicilio en Wilde. La condena por la violación de Juliana Peralta no está firme y el futbolista está esperando el fallo definitivo. ¿Escuchás? ¿Te molesta o no te molesta lo que se dice? No, para nada. ¿No te molesta o no escuchas? No escucho y no me molesta porque, ya como te dije recién, tengo una tranquilidad por dentro que gracias a Dios no me la saca nadie. Brian Rizzo Patrón, juvenil de Racing Club, condenado en 2012 a 11 años de prisión al ser encontrado culpable del homicidio del joven Samuel Quiles, ocurrido en agosto de 2011 a la salida de un boliche ubicado en Bernal Oeste, tras una pelea entre 2 grupos. De acuerdo a lo reconstruido, en medio de la pelea, 2 jóvenes llegaron a bordo de una moto y el acompañante extrajo un arma y disparó varias veces. Uno de los tiros dio en el pecho de Quiles, quien cayó gravemente herido y murió en la guardia del hospital de Quilmes. Desde el 31 de julio de 2018, Brian Rizzo Patrón egresó de la cárcel por libertad asistida. ¿Fuiste culpable o realmente, como decimos, no estabas ese día? No, yo no estaba en ese día.
quisiera volver a tener de nuevo otra oportunidad de empezar mi vida. No sé si va a ser con el fútbol o cómo va a seguir mi vida, pero no veo las horas de poder salir, qué sé yo, tener mi trabajo, vivir como una persona normal. Una ola de casos de jugadores presos llegó al fútbol argentino. ¿Qué es lo que sucede para que se incrementen con el paso del tiempo? Excelente el informe, un repaso detallado. Felicitaciones, Juan Pablo. Y a los muchachos que en la producción se ocuparon de describir a la perfección cada uno de estos casos. El fútbol muchas veces funciona, el deporte en general funciona como rescate. Cuando falta educación, el deporte ayuda. Te ayuda a respetar al otro, a respetar al contrario, a aceptar la autoridad, a tratarlo bien. Te ayuda en la salud. Si te dedicas a hacer deporte, te cuidas más, te enfermas menos, tenés menos tiempo ocioso para hacer macanas con vos mismo. Y cuando la vida no te dejó en una cuna de oro y decís, yo cómo salgo de esta, y a más de uno el fútbol le ha tendido una mano en ese sentido y pudo permitir que se construyeran no solo casas, vidas, familias, gracias al talento innato y a la dedicación de más de una persona de un origen humilde. No siempre es el origen humilde el que invita a alguien a equivocarse. Mucha gente de saco y corbata también comete delitos, lo que no está muy emparentado con la práctica del fútbol profesional. En estos casos, no en todos, en varios casos lo que notamos es que son jugadores que encontraron la oportunidad de su vida a través del fútbol y que la realidad argentina se los llevó puestos y que no hubo fútbol que los pudiera rescatar. Y duele ver esto, porque son la verdad que es muy impactante el informe, son muy graves algunas de las penas que están, o de los procesos que están viviendo judiciales. Bueno, y me parece que yo pienso diferente, me parece que no tiene que ver con el estrato social del que salgan, sino tiene que ver con una sociedad argentina que en su totalidad hoy está viviendo un momento muy difícil en la que estamos muy expuestos a que mucha gente no hace las cosas bien y no está claro qué es hacer las cosas bien. Muchas veces está todo tan tergiversado, lo vemos mucho con los maestros que sienten que los padres están del lado del alumno que no cumple con lo que tiene que hacer y no entienden al maestro que le exige para que aprenda, ¿no? Finalmente. Entonces está todo como muy tergiversado y bueno, el fútbol es un emergente muy claro de eso. Creo que me malinterpretaste, con todo respeto te digo. Yo digo que no delinque alguien por de dónde viene, sino que da la coincidencia en estos casos de que en su mayoría vienen de un origen humilde. Es una coincidencia. Porque la mayoría de los futbolistas son Claro, porque la mayoría de los futbolistas vienen de un origen humilde. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que el fútbol los rescata de ese origen humilde, no solamente a ellos, sino a todas sus familias. El famoso, ¿qué hiciste con el primer sueldo? Le terminé la casa a mi vieja. O pude sacarlos del barrio. Bueno, lo hablamos con Carlitos Tevez tantas veces, ¿no? Entonces, y Carlos Tevez, como tantos otros, te dicen, muchos de mis amigos que jugaban a la pelota conmigo, que eran mejores que yo, hoy el que no está preso estaba en el cementerio. Entonces, es una triste realidad que antes nos la contaban y no le podíamos sacar la foto. Y hoy no solamente tenemos fotos, tenemos video, porque llegaron hasta jugar en primera. A ver, acá sería demasiada responsabilidad pedirle al fútbol que haga algo, ¿no? No creo que pueda pasar por el fútbol. Es un desafío que lamentablemente se le presenta. Para mí sí, hay que pedirle al fútbol. ¿Y qué puede hacer? Y bueno, educar. Como hacía Timoteo, decís vos, con sus jugadores. El fútbol tiene que educar. Y el fútbol tiene que educar. Y una forma de educar el fútbol es que en las inferiores, por ejemplo, el jugador que no entrena en la semana no juegue. No porque es bueno lo van a buscar el sábado y juega. Pero si el alumno en un colegio que llega a la casa con una mala nota vuelve al día siguiente con los padres a pegarle a la maestra. Te estoy diciendo justamente que el fútbol puede hacer algo. Pero se está haciendo eso en algunas instituciones. Puede enseñar que si vos sos bueno, además tenés que ser respetuoso con tus compañeros, con tu entrenador, con el equipo en el que estás, comprometerte y así vas a tener el premio de jugar. A veces eso pasa, a veces no pasa.
Leo, se está haciendo en algunos clubes. puede Lo ser. hablo por conocimiento de causa. También el tema de las escuelas. Hay psicólogas donde para jugar al fútbol. Hay asistentes sociales donde, bueno, dependen de una comisión directiva. Bueno, no están haciendo lo suficiente, porque mira lo que pasa. Bueno. No están haciendo lo suficiente, se le puede pedir más. En los colegios de los clubes son muy bajos las exigencias a los jugadores. Bajísimas. Lo digo con conocimiento de causa. Lo digo con conocimiento de causa. Muy baja la exigencia. O sea, a los chicos que juegan bien, los aprueban prácticamente sin esfuerzo. No está bien. No está bien. No está bien. Pero también te digo que hay otras instituciones como que se encargan de la contención de los chicos, aquellos que tienen muy buenas cualidades, que puedan tener muy buen futuro en este deporte, en el fútbol. Bueno, se estudia, se ve, se observa, se hace una inspección de los hogares donde están en ese momento para ver si después tienen lugar en las pensiones para que, bueno, tengan esa contención, para que se, tengan los estudios correspondientes, para que se alimenten como corresponde en muchas instituciones de primera división. A los chicos les cuesta mucho cortar el vínculo de donde salieron. Y no es que lo tengan que cortar. Les cuesta mucho también trasladar a las familias, sacarla, vamos a hablar claramente, de las villas, que se dice siempre muchas veces. Que no los puede sacar. Que no puede sacar, que no los puede convencer. Lo que pasa es que los jugadores debieran entender también los clubes que no es el cambio de la Villa Picante a Puerto Madero. Que no es una obligación. La mayoría de los jugadores del fútbol argentino viven en Puerto Madero. No es una obligación. Hay un barrio como Caballito, hay barrios. Carlitos Tevez, cuando salió de la villa de Fuerte Apache, fue a Devoto, que era cerca, que era cruzar la General Paz, es una casa, más espacios. La tendencia es, sacamos de la villa, entonces claro que a la abuela no la puedes llevar a Puerto Madero, porque la matás. Pero sí hay barrios, hay casas, hay términos medios, que no es, bueno, cuesta mucho esto, y cuando vuelven el que queda adentro le dice... venís acá que a gastarnos porque con este auto, entonces empieza el resentimiento, un montón de cosas y empieza una lucha interna muy jorobada. Vos fíjate que varios casos es en el ámbito familiar, ni siquiera en el ámbito de un barrio, en el ámbito familiar. En más de un caso, la denuncia es contra estos chicos y su familia. O sea, Roberto nos dice, Saporiti, son 3 horas en el club contra 21 horas con su entorno. No es el fútbol. Buen debate en la sociedad, pero bien planteado, dice, pero es verdad, vos lo tenés 2 o 3 horas. Después también están los representantes, el representante que quiere, que se eduque, que se forme o que haga goles y que valga 20 palos. Tampoco son malos, son todos malos los representantes, porque ellos, ¿qué quiere que le haga? Si el tipo le dice, no, voy porque voy, ¿me entendés? También el tema es que el fútbol a la hora de la formación, las contrataciones también se está encontrando con un escenario complejo. Porque cuántas incorporaciones se están frustrando en el último tiempo por antecedentes o situaciones que no han tenido estos finales catastróficos como hemos narrado aquí, pero al mismo tiempo también a los coordinadores de inferiores, a los entrenadores de inferiores, a los distintos componentes de los clubes, se les presentan diariamente un montón de inconvenientes que a veces escapan a las fórmulas para poder resolverlos. Por eso no siempre el entrenador de quinta está preparado o de cuarta división o de sexta para solucionar estos problemas. No solo no es su función. Están los directores técnicos en las divisiones inferiores, por eso además de los médicos, de los kinesiólogos, están las asistentes sociales, están los psicólogos. Son nuevos actores en el escenario del fútbol argentino que se han incorporado en los últimos años, con los que evidentemente, y por un montón de cosas más que uno se entera, todavía no dan abasto. Y el que trabaja muy bien, por ejemplo, una persona muy conocida, es el doctor Herbesa, que ha trabajado, conocemos su pasado como jugador profesional, como médico, y que ha estudiado, pero con muchísima rigurosidad todo el acontecer en las divisiones inferiores. Racing hace un muy buen trabajo en las divisiones inferiores a manera de contención. Me parece que Independiente está haciendo lo mismo después de lo sucedido en los últimos tiempos para reencauzar la situación. No quiero nombrar conozco muchas instituciones, me vienen a la mente estos dos mencionados. Yo siempre digo lo mismo de Independiente. Independiente tuvo una persona que tuvo el coraje, que apenas se enteró, hizo una denuncia. Exactamente. Y es lo que hay que hacer. Digamos, vos podés intentar prevenir y se te puede escapar la pérdida. ¿Tan independiente esa persona? ¿Sabes que no sé? Pero lo importante es que tenía a alguien idóneo para el cargo, porque el día que se enteró hizo la denuncia.
es idóneo para el cargo. Después, infalible, impermeable, no hay nadie. Bastó en un caso que conocemos, River también. ¿Desde cuánto? Voltearon la Torre Gemela. Que tiene un colegio que bueno apoya a los jugadores en su momento, más allá que, como decía Diego, puede tener ciertas prebendas a la hora de estudiar. Lo que vos quieras, Russo, a ver, infalible no hay. No, totalmente. No hay ni sistema, ni estructura, ni nada, porque filtraciones hay en todos lados. El tema es qué haces cuando te das cuenta. Igual acá estamos hablando también de muchos de los delitos que estamos mencionando, son muy graves. Muy graves. Y que tienen que ver ya con una característica de la persona que a lo mejor los clubes la agarran a los 15 años, 14 años. Y ya está acostumbrado a andar armado por la vida. Por ejemplo... a mí me sorprende, por ejemplo, el caso de Jonathan Fabro, me parece un caso increíble, porque es una cosa ya de grande. Muy grave, además. Uno de los casos más difíciles. En el ámbito familiar. En el ámbito familiar. Él pidió que le den la libertad para pasar las fiestas en compañía de sus seres queridos. Esto le fue prohibido. También pidió un cambio de penal, estar en un lugar más VIP, por llamarlo de alguna manera. Esto también le fue impedido. ¿Y cómo está la situación de Rizzo Patrón? La situación de Rizzo Patrón goza de libertad, por libertad asistida. Obviamente está siendo seguido hasta el año 2022. ¿Él quiere volver a jugar? El inconveniente que tenga con la justicia lo puede devolver a prisión de manera efectiva. Tiene el deseo de volver a jugar. Está trabajando de utilero en una división inferior de Racing. De Racing Club de Avellaneda. Y mientras tanto está practicando. Racing le dio trabajo a él lo reinsertó. Y a su mamá le dio trabajo también, a la mamá de Rizzo Patrón. Está trabajando como utilero, por lo menos hasta fin del año pasado, como utilero en una de las divisiones inferiores, que no sé si es quinta, sexta o séptima, y que volvió a practicar, a ver si tenía la chance con 26 años, que creo que tiene ahora, de volver a jugar. No digo en Racing, porque es una competencia extrema, primera división, pero a lo mejor quien te dice que pueda con sus 26 años jugar en un equipo de ascenso. Esa es la idea que tiene el Rizzo Patrón. Él siempre se manifestó inocente, más allá de que la justicia se ha considerado exactamente lo contrario. No, todos los que acabamos de ver alegan su inocencia. Después la justicia no está convencida o decidió dar una sentencia firme. Dar una sentencia con lo contrario, considerándolos culpables, pero todos ellos han pronunciado su inocencia. Brian Rizzo Patrón va a ver a su equipo, él es hincha del Racing Club, ha tenido familia mientras estuvo detenido y bueno, hoy vive con la novia del momento en el cual cayó preso y ha tenido familia. Mira.